Psicografía de donante de corazón para trasplante, dirigida a su madre. Espíritu, Roberto Igor Porto da Silva. Medium, Chico Xavier. El primer trasplante cardíaco del Río Grande del Sur. Trasplante de corazón. El médico dice que la operación ha sido un éxito técnico. Director del Instituto de Cardiología está entusiasmado con el resultado. Estos fueron algunos de los titulares plasmados por la prensa gaucha en los días que siguieron al trasplante realizado en Arivacazagar, en el Instituto de Cardiología de Puerto Alegre, el día 1 de junio de 1984, con el corazón donado por el joven Roberto Igor Porto da Silva, accidentado gravemente con moto 4 días antes. Una conducta altamente caritativa, en consonancia con un gran avance científico. No obstante, en los bastidores del acontecimiento que nos ocupa, y muy merecidamente, se le dedicaron varias columnas en los periódicos. No obstante, un corazón materno sufría por la pérdida del hijo muy amado. Sufrimiento que se agravaba por el trasplante que doña Izar Porto da Silva, en su sencillez, no entendía con claridad. Ella no había sido consultada al respecto, pues la autorización del trasplante partió de su hija Magali, que acompañaba muy de cerca al hermano hospitalizado, y el gran movimiento en torno de la cuestión fue desfavorable a su alma sensible. Inclusive, la noticia del trasplante que su hija pretendía retardar algunos días llegó a los oídos de doña Izar por la prensa, y ya en el día siguiente del fallecimiento de su hijo Roberto. Ella, en una carta que nos escribió, decía: «Yo no descansaré mientras no sepa exactamente cómo fue el accidente y si mi hijo aceptó o no la decisión de Magali». De hecho, varias veces ella se desplazó desde Porto Alegre a Uberada, con el ansia de recibir algún mensaje de Roberto, su hijo, a través de la psicografía de Chico Xavier. En el cuarto viaje, finalmente, su hijo Roberto se comunicó transmitiéndole mucho consuelo y las aclaraciones deseadas. En esa carta, que seguidamente transcribimos, destacamos la interesante experiencia de Roberto en su reingreso en el más allá, describiendo sus padecimientos y resaltando los reflejos benéficos resultantes de la donación de su corazón carnal. Carta de Roberto a su madre desde el más allá, a través de la psicografía de Chico Xavier. Querida mamá Izar, aquí estoy para pedirle su bendición. Las agujas del reloj giran en la esfera que las aprisionan, contando las horas a nuestro amor. Está por encima del tiempo. Mamá, he pedido a los mentores espirituales amigos que me permitiesen contarle cómo fue mi caída con fractura de cráneo. Mi moto obedecía sin resistencia en la sed de velocidad a la que me acostumbrara. Siempre me gustaron los paseos por el campo o a gran distancia para sentir los dedos invisibles del viento acariciar mi rostro. Aquellas excursiones a solas, buscando el aire puro junto a los árboles, eran para mí una fiesta permanente. Las carreteras trazadas parecían invitarme a la renovación de mis propios pensamientos. La moto dialogaba conmigo sin palabras, secundándome los requisitos de los movimientos con ligereza. Fue así que me acostumbré a correrlo y de modo muy veloz. No había experimentado jamás el peligro de atropellar a alguien en las calles o en los caminos. Ese día yo iba a toda la máxima velocidad que daba la moto, cuando me di cuenta que un hombre estaba frente a mí sin posibilidad de apartarse. Me pareció un enfermo y necesitado de protección. Seguir adelante sería aniquilarle el cuerpo y yo no quería eso.
Percibí que correría gran riesgo. No obstante, no vacilé. Accioné el freno con toda mi fuerza y paré instantáneamente. Mal vi la moto pararse bajo la presión de mi deseo y la velocidad repentinamente cortada, como si desease vengarse de mí, me lanzó lejos. Caí desamparado y percibí que estaba al lado del mayor peligro de mi vida y ya no pude levantarme. Mi columna parecía rota y la cabeza se eclipsó y nunca más conseguí coordinar mis ideas. Percibí que me recogían cuidadosamente, pero no podía discernir cosa alguna. Estaba reducido a un trapo sanguinoliento. Mientras tanto, no ignoraba que me llevaban al hospital. Oía voces, pero no conseguía entenderlas, porque mi propia vida se estaba apartando de mi entendimiento. Escuché las palabras limpias del llanto de Magali, a quien los médicos dirigían una solicitud que no entendí. Mi atención se agotaba en la falta de resistencia que llegara. Pensaba en ti, madrecita Izar, con ansia de oírte cerca. Nada conseguía hablar, y mientras más se acentuaba el dolor que yo sentía en mi pecho, vi a papá a mi lado invitándome a seguirlo. Otros amigos le acompañaban y me recomendaban que saliese de la apatía a la que estaba acomodado y que lo siguiese pronto. Mamá, dejé mi cuerpo como quien deja una ropa que se le hace inservible, y después de la salida, porque me sentía privado de la vista, sentí un dolor muy grande en el tórax. Los amigos de papá me pidieron que olvidase la fuerza de aquel pinchazo que me trastornaba todo el ser. No obstante, ellos se apresuraban en ayudarme con el magnetismo curativo y el dolor desapareció. Supe más tarde que en aquel momento me fuera arrancado el corazón físico para servir para el trasplante que ayudaría a un hombre que se acercaba a la muerte. Papá me informó que la medida fuera autorizada por mi hermana y me dio a conocer la utilidad de la idea, toda vez que yo nunca más me recuperaría en el cuerpo quebrado hasta la médula. Me explicó que era justo el trabajo que se hizo, entregándose mi corazón que aún latía al hermano enfermo que con eso podría continuar viviendo, y me aclaró con tanta lógica que estuve de acuerdo, reconociendo que Magali, viéndome casi muerto desde el punto de vista físico, permitiera que mi corazón sirviese a alguien que necesitaba de él. Después, confesé mi agradecimiento y, satisfecho con la medida, noté que el corazón en mi cuerpo espiritual latía fuerte y robusto. Le cuento mi experiencia para que no se impresione con lo ocurrido, por cuanto de la caída de la que fui víctima nunca más me hubiera levantado. Madrecita Izar, estoy satisfecho por haber tenido la oportunidad de donar el corazón que se acercaba ya a la inmovilidad, y otra persona con eso se benefició. Según esto, su corazón generoso puede concluir: su hijo está feliz por haber encontrado la oportunidad de cooperar en auxilio de alguien en la hora de la liberación que estaba muy cerca de consumarse. Agradezca a mamá, a Magali, que no hubiera vacilado en el momento en que yo sería obligado a dejar el propio corazón para el endurecimiento inútil. Así, se ha practicado un acto involuntariamente que me ha hecho estar más confortado en la vida mayor, cuando yo no tendría ya más oportunidad de verla junto a mí. Estoy agradecido, y créame que si volviese a repetirse la prueba por la que pasé, yo mismo habría pedido que me retirasen de mi cuerpo todos los órganos que estuviesen en las condiciones de ayudar a alguien. Me siento renovado y espero que su corazón se sienta feliz con el gesto involuntario que me obligó a aprender que toda dádiva de nosotros mismos obtiene las mejores respuestas de la vida. Una vez más, mamá, le pido que dé las gracias a Magali y a su buen sentido con que reaccionó en mi caso, y con mucha nostalgia de su presencia en mi nueva vida, beso sus manos amadas. Tu hijo agradecido eternamente y siempre tuyo, Roberto. Notas e identificaciones. La psicografía de Francisco Cándido Javier fue recogida en reunión pública en Uberaba en la noche del 5/4 de 1985. Cuando Roberto Espíritu se refiere a Madrecita Izar,
se refiere a doña Izar Porto Silva, residente en Rúa Vizconde Pelotas 185, apartamento 303 de Porto Alegre. La descripción hecha por Roberto sobre el accidente fue confirmada por su madre. Cuando Roberto Espíritu dice escuché las palabras limpias del llanto de nuestra Magali, se refiere a los momentos en que su hermana le decía a él que se recuperaría del accidente. Cuando Roberto Espíritu dice vi a papá a mi lado, se refiere a su progenitor, Tuyuti Jun Silva, que desencarnó el 19 de diciembre de 1976. Cuando dice mamá dejé mi cuerpo y después de la salida sentí un gran dolor en el tórax. Eso fue producido por el proceso desencarnatorio, aún no completo y ligado aún al cuerpo físico por el cordón fluídico. Roberto sintió los reflejos de la operación. Cuando Roberto dice el corazón en mi cuerpo espiritual latía fuerte y robusto, se refiere Roberto al cuerpo espiritual, que es el periespíritu o cuerpo periespiritual, que está también formado por los mismos órganos, entre ellos el corazón, pues el cuerpo periespiritual es el molde fundamental para la formación del cuerpo físico en cada reencarnación. A este respecto, en el libro El Consolador dictado por Emmanuel a Francisco Cándido Xavier, en la cuestión 30, Emmanuel se expresa así: dentro de las leyes sustanciales que rigen la vida terrestre, extensión de las esferas espirituales más próximas al planeta, ya el cuerpo físico, exceptuadas ciertas alteraciones impuestas por la prueba o la tarea a realizar, es una exteriorización aproximada del cuerpo periespiritual, exteriorización esa que se subordina a los imperativos de la materia más grosera en el mecanismo de las herencias celulares, las cuales, por su vez, se encuadran en las indispensables pruebas o testimonios de cada individuo. A este tenor, también nos aconseja Francisco Cándido Xavier ver Génesis de los órganos psicosomáticos, que se corresponde con el capítulo 4, en la primera parte, del libro Evolución en dos mundos, que el conocido espíritu André Ruiz dictó al médium Francisco Cándido Xavier y también al médium Waldo Vieira. Cuando el espíritu de Roberto dice Madrecita Izar, estoy satisfecho de haber tenido la oportunidad de donar el corazón, se refiere al trasplante, que si no confirió mayores ventajas al enfermo receptor, el cual falleció 3 días después de la operación debido a unas complicaciones renales, el doctor Ivone Raya, jefe del equipo quirúrgico, declaró a la revista Manchete de Río de Janeiro que el procedimiento tuvo éxito técnico, enfatizando, si tuviéramos las condiciones requeridas, haríamos otra operación mañana mismo. Es el último recurso, pero debe ser usado. Por último, señalar que Roberto Igor Porto da Silva nació en Porto Alegre el 18 de noviembre de 1959 y desencarnó también en Porto Alegre el día 1 de junio de 1984. Era funcionario en una empresa y se accidentó cuando se dirigía a su trabajo habitual. Este texto ha sido traducido y recogido por la Asociación Centro de Estudios Espíritas de Sevilla del libro Voces de la otra orilla, psicografiada por Francisco Cándido Xavier y dictada por espíritus diversos.